¿Qué me estás diciendo? Ah, la próxima te llamo cuando ya esté en Quito. Ahí te voy. Decir, estoy apta. Me tomo una foto y te mando. Y te voy a decir que no. Ya que me quito. Tú no vas a poder ir. Listo, Billy, ya estamos al aire. Muy bien. Billy, ¿Sí? ya puedo estamos hablar? al aire. Muy bien. Buenas tardes, noches para todos los compañeros y compañeras que nos siguen por este enlace del Pacto Ecosocial Ecuador. Lo primero es indicar que esta iniciativa del Pacto Ecosocial Económico e Intercultural para las Américas tiene relativamente poco tiempo de haberse constituido y fue a partir de toda la crisis que estamos aún sufriendo a propósito de la pandemia del COVID-19 y los derechos humanos, especialmente de los pueblos. Y que como instrumento principal del pacto tenemos 9 puntos, de los cuales uno se señala en cuanto a la construcción de economías y sociedades post-extractivistas para proteger la diversidad cultural y natural. Necesitamos una transición socioecológica radical, una salida ordenada y progresiva de la dependencia del petróleo, el carbón y gas, de las minerías, la deforestación y los grandes monocultivos. Este punto de 9 es el que reúne este pacto, que lo puede encontrar en el sitio web pacto ecosocialdelsur.com, donde habrá mucha más información sobre este espacio de articulación regional que en el Ecuador funciona también un capítulo. Este capítulo es el que produce este panel ahora dedicado a la ruta antiminera por Ecuador. Y esta ruta, este recorrido se inicia acá en Guayaquil, a propósito de visibilizar un caso emblemático de la contaminación por efectos mineros que se desarrolla acá en esta parroquia rural del cantón Guayaquil, una parroquia de 3.000 habitantes dedicada históricamente a la agricultura, básicamente de monocultivos, y que va a estar examinado, en este caso, por varias personas que luego presentaré. Y antes que nada, antes de dar paso propiamente al panel, quisiera darle la palabra a David Fajardo del Cabildo por el Agua a propósito de un proceso realmente significativo en materia de participación ciudadana y derechos humanos y de la naturaleza que se está desarrollando en Cuenca a propósito de la consulta contra la minería y que ha sido motivada por la sociedad civil y ahora con apoyo de las instituciones de ese cantón. Y entonces, David, por favor, si nos puedes contar un poquito la situación del proceso de exigibilidad a propósito de la contaminación minera en Cuenca. Muchas gracias, Billy. Un saludo con todas y con todos, especialmente con mis compañeras y compañeros que nos encontramos hoy en este diálogo. Tal y como tú has dicho, Billy, lamentablemente lo sucedido en Ponce Enríquez y lo sucedido en Tenguel es un caso clarísimo de lo que nosotros efectivamente en Cuenca queremos evitar con la consulta popular.
vemos cómo estas aseveraciones demagógicas y falaces de que existe minería responsable, y sobre esto una anécdota, ¿no? En un diálogo con el presidente de la Cámara de Minería de Cuenca decía que en Ponce Enríquez podríamos encontrar los ejemplos más responsables y mejor llevados de minería de todo el país. Y vemos cómo hace un tiempo, hace no mucho en realidad, se da la ruptura de este depósito de relaves, que luego termina contaminando ríos como el mismo río Tenguel, ¿no? Que atraviesa varios cantones y termina en una metrópolis del Ecuador como lo es Guayaquil. Y es justamente esas situaciones las que nosotros queremos evitar con la consulta popular por el agua de Cuenca. Para nosotros acá en el Cantón Cuenca, el mecanismo de la consulta popular resulta uno de los más efectivos mecanismos para poder garantizar la defensa de las zonas de recarga hídrica, por dos razones. Primero, porque la consulta popular debe entenderse como un mecanismo que nos permita garantizar y defender otros derechos humanos, al mismo tiempo que en sí mismo la consulta es un derecho de participación directa. Y por otro lado, porque la consulta popular nos permite tomar una decisión real y directa sobre nuestros territorios. Y eso también a su vez nos permite enfrentar el centralismo con el cual se han venido imponiendo los proyectos mineros a lo largo del Ecuador durante muchísimo tiempo. Y eso también es importante en el sentido de que hacemos respetar la autonomía territorial y sobre todo nuestros derechos fundamentales, tanto los derechos de la naturaleza como los derechos ambientales que tenemos las personas acá en el Cantón Cuenca. La consulta popular básicamente se plantea sobre 5 zonas de recarga hídrica, pero la consulta misma se construye en base a un principio de realidad, es decir, con la consulta lo que buscamos es atacar los proyectos que ya existen y que ya amenazan estos territorios. Especialmente estamos hablando del proyecto Loma Larga, un proyecto polimetálico, y el proyecto Río Blanco, que es un proyecto de capital chino, igual polimetálico, en la zona de Moyeturo. Y con eso yo creo que ya van a comentarles nuestros compañeros panelistas cuáles son los efectos que deja la minería metálica en los territorios. Y agradecerles muchísimo por este espacio y este diálogo que es muy importante, muy pertinente y sobre todo oportuno. Muy bien, gracias David. Efectivamente, si hay algo que motiva la consulta popular son este tipo de temas desde el ámbito de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Preguntarle a la población si efectivamente desea o no que se desarrolle un elemento tan perturbador como es la minería. Y para eso, digamos, gracias por ese testimonio breve y damos paso ya a propiamente el panel. Y para eso, la primera persona a la que doy la palabra es Esther Landeta, presidenta de la Asamblea Pro Defensa de nuestros ríos Tenguel, Siete, Gala y Chico. Esther es una defensora de los derechos humanos y de la naturaleza, de larga data en realidad. Hace más de 10 años incluso levantó este caso a nivel de las instituciones que deberían dar atención. El mismo municipio de Guayaquil, en ese entonces, resultado de la acción de Esther y de la comunidad de Tenguel, desarrolló en ese entonces el municipio y otras entidades estudios donde definitivamente establecieron los efectos de la minería. Para eso, Esther nos acompaña ahora para que nos presente el caso de Tenguel y la situación actual de la contaminación, a propósito también del último episodio ocurrido el 2 de julio. Esther, por favor. Sí. Buenas tardes con todos y gracias por darnos esta oportunidad. Agradecerle a todos los que están dentro del panel y también para que las personas de la ciudad de Cuenca hagan conciencia de que no es lo que pinta la minería responsable, porque de responsabilidad no hay nada. Hace más de 10 años yo ya vengo dando una lucha por mi parroquia Tenguel. Hace 8 años atrás se logró una suspensión momentánea
pensando que iban a ser correctivos, pero hasta la presente fecha no lo han hecho. En el año 2014 hubo un derrame en la altura de Xumiral de una empresa minera de un portugués, Alexander Benposte, que derramaron cualquier cantidad de, que se les rompió la piscina, que ellos decían que esa piscina les iba a durar más de 20, 30 años y nunca se iba a llenar. Y lo último que ha pasado fue el 2 de julio, que es otro derrame más. Lo que realmente hace la minería es destruir la naturaleza, no es lo que ellos lo dicen. Al pasar de esto hemos tocado puertas y se ha logrado la prueba científica. Aún habiendo pruebas científicas, las autoridades de turno, en este caso Ministerio de Ambiente, Arcón y todos los que tengan que ver en eso, no han hecho nada por parar esto. Esto lo que ha ido es aumentando más y más la contaminación. Nuestra preocupación ahora a partir del 2 de julio es porque el río Tenguel tiene cualquier cantidad de vertientes que bañan los recintos, donde uno de los recintos donde yo estoy, que es la Cooperativa Israel, que soy nativa de ahí, estamos asustados sinceramente porque nos pueden cerrar, en este caso el cupo de los pequeños y grandes productores, porque si nos dicen que no quieren más guineo contaminado, nos quedamos sin poder exportar. Tenguel es un pueblo que tiene casi aproximadamente 17,000 habitantes. Tenguel exporta banano semanalmente, 100,000 cajas de banano, 80,000 convencionales y 20,000 orgánicas. En los actuales momentos sí hay preocupación, pero lamentablemente, lo puedo decir así, que me ha tocado nuevamente activarme con el grupo y volver a tocar puertas debido a que a las autoridades de mi parroquia Tenguel, a la cabeza, al presidente de la Junta Parroquial de Tenguel, Atilio Cruz, él más está a favor de los mineros que a favor del pueblo, porque más se preocupa de reunirse y seguirse reuniendo y cogiendo regalías de parte del señor de Austrogol, que fue el último derrame el 2 de julio, que totalmente colapsó el río Tenguel. Nuestra preocupación va porque si no se hace nada, vamos a dejar de exportar nuestro banano, camarón y cacao de lo que tiene la parroquia Tenguel. El mensaje para la gente de la ciudad de Cuenca, que no permitan de que se hagan estos grandes proyectos que quieren hacer, porque no es ningún ejemplo Ponce Enrique. Ponce Enrique lo que ha hecho es dañarnos los 4 ríos que nos bañan a nosotros, que es Gala, Chico, Tenguel y 7. Mi mensaje es que no permitan que hagan lo que nos han hecho a nosotros. Pero eso tampoco quiere decir de que no voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando hasta las últimas instancias para que Portenguel sea declarado libre de minería. Yo voy a seguir en pies de lucha. Gracias, Esther. Quiero agregar que Esther, por la lucha que ha mantenido durante todos estos años, incluso ha puesto en riesgo su propia vida e integridad física, la de ella y de su familia. Actualmente goza de protección por parte de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía en relación a las denuncias y hechos que amenazaron su integridad física y su vida hace ya varios años, resultado de su acción como defensora de derechos humanos en la parroquia rural de Tenguel, y que eso da cuenta también de su lucha, pero también de, digamos, la necesaria atención que las autoridades deben de tener para lo que ella se encuentra reclamando. Y hay una cosa que luego voy a retomar con Esther a propósito de la cooptación por parte de las empresas que están involucradas hacia las autoridades, que es parte de una estrategia, ¿no? Que se lo ha visto también en otros momentos y en otros casos, en relación a incluso dividir la comunidad a la que, digamos, está afectándose. Quiero dar la palabra ahora a William Sacher. Él es PhD en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos y doctor en Economía del Desarrollo, profesor del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar.
Le doy la bienvenida a William a propósito de una panorámica que nos brinde a partir de su mirada académica sobre la realidad de la minería en Ecuador y las proporciones con relación al daño, ¿no? Existen distintos tipos de agentes perturbadores y provocadores de este daño, y entonces sobre esa realidad ubicar a Tenguel en esa panorámica. William, por favor. Muchas gracias, Billy. Un saludo especial para mis compañeras y compañeros que aquí conforman el panel, a Esther, a David y a Tatiana. Y claro, un saludo a todas y todos que nos están escuchando vía los varios canales disponibles. Bueno, en realidad lo que quisiera hacer, y gracias por tu introducción, es presentar una serie de lo que podríamos sacar como enseñanzas del caso de Tenguel, bueno, para la realidad vigente de la minería en el Ecuador y para la realidad que se está visorando. No sé si tengo derechos para compartir mi pantalla. Voy a intentar para que ustedes puedan ver mi presentación. Por favor, Billy, ¿me puedes confirmar que se ve? Sí, sí, cómo no. Ya. Ok, a ver, ahí se ve la segunda imagen? No. No. Se ve una panorámica de un hoyo. Ajá. Es que a veces hace así el zoom, hace pausa. Ya, ahí. Bueno, entonces, bueno, he titulado así mi breve intervención, enseñanzas de lo ocurrido en el caso de Tenguel. La imagen que pongo acá creo que es una imagen muy importante para entender la realidad actual de la minería en el Ecuador. Si bien el caso de Tenguel corresponde a una minería de pequeña escala, la que finalmente hemos conocido casi hasta la fecha en el Ecuador, la que se desarrolla en el país desde ya hace décadas y de la cual, bueno, sí hay que decir, una cierta parte de la población significativa en ciertos cantones del país depende. Pero en realidad, la minería que se ha hecho en el Ecuador hasta la fecha tiene poco en común con la que se está visorando con los grandes megaproyectos que están en este momento en cartera. Solo quiero así a raíz de una serie de ilustraciones, ¿no? Intentar mostrar que si bien la minería que conocemos aquí en el Ecuador comparte una serie de características con la gran minería, creo que cabe llamarle la mega minería, la que se está implementando en este momento en el país a raíz de megaproyectos, de grandes proyectos, pues también presenta una serie de diferencias. Las partes que tienen en común es que, por supuesto, sabemos desde ya, y el caso de Tenguel lo reconfirma una vez más, que la minería es una actividad productiva que puede llevar a consecuencias dramáticas en términos ambientales, en términos sociales, en términos de salud pública, en términos económicos, pero también, por supuesto, en cuanto a la destrucción de los ecosistemas. Claro, en general, a la minería, y eso es bastante intrínseco y casi que vinculado de manera esencial a la actividad, la minería se asocia con mafias, ¿ya? Es muy común alrededor del mundo que las mafias se desarrollen alrededor de esta actividad, que además está a menudo, la mayoría del tiempo, acompañada de una militarización intensiva, de una repatriarcalización de los territorios en donde se implementa. Pero hay que tener cuidado porque en general se suele hablar de minería ilegal y de minería legal. Yo creo que, y es uno de los puntos que en realidad comparten la minería nacional más de pequeña escala y la mega minería, la gran minería, es que ambas son ilegales en general, son plegadas de ilegalidades, violan constantemente la ley
de los territorios, los países en donde se instalan. Sino que hay una diferencia. Bueno, es que las grandes mineras, los grandes proyectos que en este momento se están instalando en el país, bueno, en primer lugar presenta unas extensiones, unas dimensiones en términos de alcance territorial, en términos de destrucción, en términos de volúmenes de rocas tratadas, en términos de desechos producidos, en términos de presupuestos, que no tienen nada en comparación con las dimensiones que siguen siendo bastante modestas de la pequeña minería. Entonces, creo que ahí sí hay que comparar lo que es comparable. Y a veces, y yo creo que de manera un poco errónea, se confunde minería y gran minería, porque la gran minería realmente presenta una serie de consecuencias que, además de las que conocemos con la minería pequeña, pues son mucho más profundas. Nos van a encaminar hacia una transformación de la economía del país en una economía minera. Además, la megaminería es controlada por transnacionales megamineras. Estas transnacionales son expertas en evadir cualquier responsabilidad que se supone deberían imponerles los estados. Al menos con la minería pequeña, a pesar de los desastres y los horrores que ya estamos presenciando en el Ecuador, podríamos esperar que por parte del gobierno haya posibilidad de controlar estos actores, porque son actores más pequeños, a pesar de ser mafias, son mafias locales. Las mafias que acompañan las empresas transnacionales son mafias transnacionales, ¿ya? Y en este sentido gozan de un poder que es mucho más importante que la de las pequeñas mineras y que a menudo son capaces de torcer la mano de cualquier gobierno, y más aún un gobierno como es el de Ecuador, que es un país chiquito. En este momento, el país tiene el 9% de su superficie territorial que está concesionado o en vía de concesionamiento. Entonces, vemos aquí que hay numerosas concesiones, y las concesiones que tienen mayor extensión, que cubre más territorio, en general están asociadas a las empresas transnacionales, a grandes proyectos. Vemos que, por ejemplo, en las partes altas de las aguas que luego llegan a las provincias, bueno, del Oro, a la provincia de Guayas, pues tenemos numerosos proyectos ahí ubicados, entre estos, algunos que se encuentran en el Azuay y que se han mencionado de antemano. También lo que podemos señalar es que estas concesiones y por lo tanto los grandes proyectos que les acompañan están ubicados en las partes altas de las cuencas hidrográficas, lo cual causa una problemática que se va a ir fortaleciendo en el futuro. Y casos como el que hemos visto con el río Tenguel y los otros ríos que bañan sus territorios, pues se van a multiplicar, pero además vamos a tener efectos sumamente más importantes que la que ya hemos podido constatar con este caso de Tenguel. En realidad, los efectos ya son bastante bien documentados a nivel global, porque si es que el julio pasado hemos tenido una pequeña presa de relave de apenas algunas decenas de metros cúbicos que se ha vertido en el río por una rotura, lo cual son fenómenos bastante comunes en la minería, ya tanto pequeña como la grande. El problema es que las grandes no acumulan decenas de metros cúbicos, ni cientos de metros cúbicos, acumulan cientos de millones de metros cúbicos de lodo. Entonces estamos en otro orden de magnitud, lo que apuntaría a una transformación del país, de las cordilleras en particular, en paisajes lunares, llenos de cráteres y de mega botaderos de lodos contaminados con metales pesados, generadores de aguas ácidas y todo lo demás. Aquí tenemos ejemplos que ya son conocidos, ya se han tratado incluso en los medios de comunicación. Por ejemplo, el caso de Brasil, ahí con todas las consecuencias que eso ha dado, y claro, estaba asociado en este caso a una represa de relave que era
millones de veces más grande que la que se rompió con el caso que nos mencionó Esther en el caso de Tengel. Entonces imagínense lo que pasó con Tengel, pero multiplicado por 1 millón. Eso es lo que se está avisorando para el Ecuador. Si es que dejamos que se instalen estas mega represas llenas de lodos contaminados en estas partes altas de las cuencas hidrográficas, con los megaproyectos que está ahora en vigencia en cartera. Este ejemplo es un ejemplo que viene de otro país, que ni siquiera es un país de América Latina. No, viene este ejemplo de gran accidente de Canadá, el propio Canadá, que a menudo es presentado como un ejemplo de minería llamada responsable. Entonces, si es que ni siquiera en países como Canadá se cuenta con las capacidades de monitorear y controlar el riesgo de accidente de esta índole, ¿qué va a pasar con el Ecuador? Además, lo que hay que señalar es que en el Ecuador estamos en un entorno sumamente adverso para la instalación de estas grandes infraestructuras como son los diques de relave. Hubo un estudio reciente de un experto en este tema, Steve Merman, que es de Estados Unidos, que ha trabajado toda su vida sobre el caso de la estabilidad de estas grandes infraestructuras y demostró que el Ecuador es el peor de los escenarios para la instalación de estas mega infraestructuras. Tenemos un país altamente sísmico, tenemos un país altamente pluvioso, tenemos un país además con zonas de alta biodiversidad. Y tenemos además que estas mega infraestructuras se encuentran en partes altas de las cuencas y que por lo tanto si accidentes e incluso fugas periódicas ocurren, pues va a ir a dañar toda una serie de sistemas económicos, productivos, pues asociado a, por ejemplo, la agricultura, el turismo y otros sectores, y por supuesto afectar las poblaciones aguas abajo en términos de acceso al agua potable y en términos de salud pública. Entonces, con eso concluiría mi intervención, pues con la esperanza de que genere comentarios y reflexiones y preguntas por parte de los y las oyentes. Y bueno, diría en resumen de que de alguna manera, pues, hacer minería en un país tan rico, tan diverso como es el Ecuador, es como dejar entrar un elefante en una tienda de porcelana, más o menos. Eso sería tal vez una metáfora que podría ser interesante para visualizar lo que estamos haciendo con dejar paso a esta gran minería que se está generalizando alrededor del país y que de hecho está desplazando incluso los pequeños emprendimientos nacionales, entre los cuales los que han sido al origen del último desastre en Tengel. Con eso concluyo. Muchas gracias. Gracias, William. En realidad ha sido muy esclarecedora tu exposición en relación básicamente a la dimensión del problema. Creo que ha sido muy clara la explicación y los temores, ¿no? A propósito de ubicar a Ecuador en medio de esta tremenda amenaza que ya tiene de por sí ejemplos nefastos en otras regiones del continente, ¿no? Que creo que eso nos debe de poner, digamos, en alerta y ubicar también lo trascendental de la consulta en Cuenca, por crear un precedente frente a todo esto que se menciona, y también lo significativo de la lucha de la comunidad de Tengel para oponerse dentro de su dimensión a esta tremendo daño irreversible en esto. Con eso, quisiera dar la palabra ahora a Tatiana Roa Avendaño. Ella es de Colombia, Sensat Agua Viva, CETLAC, Universidad de Ámsterdam, candidata a doctora. Tatiana, por favor, adelante a contarnos esa experiencia de resistencia también en una comunidad similar. Veíamos que había similitudes con la comunidad de Tengel y ese diálogo entre lo rural y lo urbano a propósito del tema minero. Por favor.
Adelante. Bueno, buenas noches a los compañeros y a las compañeras del Pacto Ecosocial en Ecuador. Un saludo a compañeras y compañeros del panel, a Bill por la invitación, a Billy por la invitación, a los compañeros a Esther y a William que están acompañando el panel. Yo no sé si tú quieres colocar la presentación, yo te la había mandado. Pues yo sé que es muy larga, seguramente no la vamos a ver toda, pero bueno, la idea es que por lo menos algunas de las diapositivas que vamos a tocar, de las diapositivas que me gustaría mostrarles. Bueno, yo quisiera contarles que de lo que voy a hablar es básicamente de una experiencia, de una lucha que se ha dado en Colombia contra el proyectos mineros, que ha articulado un debate entre el campo y la ciudad. Y esta es una experiencia que se desarrolla en el departamento de Santander, que es la región de donde yo vengo. Allá se está dando una minería en la parte alta. Si quiere, pasemos esta primera parte, no la voy a tocar porque nos va a tomar mucho tiempo, que tiene que ver con el contexto, digamos, colombiano, que ustedes bastante conocen, de conflicto armado, de un extractivismo exacerbado, de un proceso de paz, en fin. Pero sigamos, Billy, para que no nos quedemos ahí, nos metamos más directamente. Pasemos la diapositiva para que no nos quedemos ahí, sino que vayamos más adelante. Estos son los mapas mineros y petroleros, o sea, un modelo muy parecido al ecuatoriano, con una profundización, digamos, del extractivismo. Sigamos, Billy, por favor. Y bueno, con una situación de conflicto que ha puesto en amenaza a los líderes y las lideresas sociales. El informe de Global Witness dice que en el 2019 fueron asesinados 60 líderes y lideresas de defensores de la tierra, solamente, para no mencionar otro tipo de defensores sociales. Sigamos, por favor, es una actividad de muy alto riesgo. Y bueno, hay una cantidad de conflictos. Pasemos más adelantico. Yo le digo cuando, bueno, ahí ya nos metemos. Este es el páramo. Entonces yo quiero, digamos, parto diciendo que son territorios hidrosociales. Ahí lo que aparece, las letras, es la letra de una canción muy bella que se llama Estrellita Santurbana, que fue compuesta, digamos, en esta lucha, ¿no? Pasemos ahí. Y bueno, los territorios hidrosociales, quienes, digamos, de alguna manera lo que expresan es que frente a estos territorios de agua, hay diferentes formas de territorializarse, y ahí hay un conflicto justamente por esas formas. Pasemos, Billy, la diapositiva. Entonces, expresan esas diferentes relaciones sociales que se juegan, en las que se juegan modelos de desarrollo divergentes entre sí. Pasa eso en el páramo de Santurbán, o sea, es un páramo que también, digamos, como ustedes estaban contando ahorita, ha tenido una minería tradicional, minería de oro, aurífera, antigua, incluso desde tiempos prehispánicos había minería en la zona, obviamente con otras connotaciones. Y ahora también hay unos desarrollos campesinos ahí, y recientemente, pasemos a la otra diapositiva, ha empezado a llegar una serie, digamos, pasemos, esto es un poco de información sobre la importancia de los páramos en Colombia, pero ahí quedémonos un poco. Entonces, ¿qué ha pasado? Digamos, esa disputa que hay hoy en el páramo, porque por una parte están esas otras formas de vida que han estado desde hace ya cientos de años en ese territorio. Empiezan a aparecer, por una parte, una demanda, que es la demanda del agua de la ciudad. Ahorita vamos a ver un mapa que lo permite comprender, pero por otro lado se han empezado a establecer grandes empresas mineras. Pasemos la diapositiva. También te agradezco. Y bueno, sabemos, frente al páramo hay diferentes visiones, y una de esas es la de los pueblos indígenas que encuentran, digamos, y que muchas de esas han sido heredadas también
por comunidades campesinas, ¿no? Que ven, digamos, en el páramo un espacio que debe ser preservado, un espacio que debe ser, que es el espacio de los dioses. O sea, cuando uno va a los páramos aquí en Colombia, y seguramente pasa mucho en Ecuador, la gente dice no perturbemos el páramo porque nos puede pasar que la laguna se pone brava, ¿cierto? Y por lo menos a mí me ha pasado que he llegado y la laguna efectivamente se pone brava y se exacerba, digamos, esa condición. Entonces, esas otras miradas que la gente tiene sobre el páramo, pasamos a la próxima diapositiva. Billy, pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Nos permite ver, digamos, cómo la gente, esas diferentes miradas hacen que haya la próxima, Billy. Billy, por favor, la diapositiva. Exacto, hay diferentes lenguajes de valoración. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos esas miradas, como hablamos ahorita de los pueblos indígenas, que lo consideran un lugar sagrado, pero también hay una mirada científica que empieza a decir que son ecosistemas de alta montaña, etcétera. Las miradas socioculturales que hoy tienen campesinos, pequeños mineros, incluso los pequeños mineros también tienen mitos sobre el páramo. Los agronegocios que también se empiezan a entablar, allí no tanto, en esta región no tanto, pero en otros páramos de Colombia sí, los socioeconómicos, las economías extractivistas que empiezan a mirar el páramo como un lugar para la extracción de minerales y que pueden contribuir al desarrollo regional. A partir de ahí, pues hay una serie de ejemplos, no me da tiempo para contársela, pero bueno, ahí podemos encontrar, por ejemplo, expresiones como que los páramos son fábricas de agua, ¿no? O expresiones como que el páramo es un territorio sagrado, o el páramo es para los agricultores, es el hogar de los agricultores, de los productores que siembran papa, etcétera. Y ahí, a partir de esas diferentes miradas, empiezan a generar justamente esos conflictos. Pasamos a la próxima. Yo quisiera llegar, sigamos más adelante, porque esto ya lo he contado, y vámonos directamente a un mapa más adelante, otro mapa que hay. Bueno, surgen diferentes repertorios. Bueno, aquí entonces entramos, esta es la provincia, allá está el mapita rojo, que es Santander. El más pequeño es la provincia de Soto, luego la provincia de Soto Norte, y luego ustedes ven ahí una gran ciudad. En realidad es un área metropolitana que incorpora 4 municipios: Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta. Todas esas son alrededor, más de casi 2 millones de personas que dependen del agua de ese páramo. Y en ese páramo, donde han habido tradicionalmente formas de vida ligadas o a la agricultura o a la pequeña minería, hoy aparece gran minería. Y sigamos al próximo mapa. Y ahí sigamos, ahí aparece, digamos, el conflicto ambiental de Santurbán, que es un conflicto bastante renombrado, porque empiezan a aparecer, el gobierno entrega en este complejo de páramos, que es un área muy importante, una serie de títulos mineros, que los empieza a entregar desde los años 90. El primer título minero con un gran desarrollo, que alcanzó a tener un gran desarrollo, fue el de la Grey Star, y posteriormente hubo otros títulos mineros frente a los que la gente se ha tenido que enfrentar. Sigamos, Billy, por favor. Entonces ahí vemos, digamos, cómo está ubicada esa cadena de páramos, que realmente es un complejo largo, donde hay minería de carbón. En otro lugar, el páramo de Santurbán, el páramo del Almorzadero, y esta zona, el páramo de Santurbán con minería aurífera. Sigamos. Y aquí, aquí entonces ya vamos a ir mirando, porque ahí poco a poco me van moviendo la presentación y vamos a encontrar cómo se encuentra la disputa. Ustedes ven abajo la ciudad, ¿sí? El área metropolitana. Arriba ven el páramo. Dale clic para que sigamos mirando. Y entonces ahí se empieza a disputar el agua para la ciudad, porque eso que acabas de mostrar es uno de los principales ríos que lleva agua a la ciudad. Sigamos dándole clic. Allá está el otro río, entonces también démosle otro clic, sigámosle dando clic,
va apareciendo, digamos, de ese páramo baja todas esas aguas y ahí empiezan a aparecer los proyectos mineros. Ustedes van a ver varios de esos proyectos mineros en la zona de alta montaña, de donde viene el agua para 2 millones de habitantes, ¿sí? El río Suratá, el río Tona, ¿sí? El río Frío, que da lugar luego a otro, y toda en la parte baja, rural que ustedes ven, es una zona campesina, o sea, de pequeña agricultura campesina, esa que nos va a aparecer ahí. Entonces, arriba se establece la minería, abajo se establece la tierra para la agricultura. Conflictos allá en la parte alta, eso todavía es montaña, esos son 2.800 metros sobre el nivel del mar para ahí arriba, y la zona baja, la de Bucaramanga, que depende del agua de la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Lo que ha pasado ahí es que se ha generado un movimiento enorme de gente de la ciudad que está pidiendo que no se haga minería en el páramo, ¿sí? Y hay una mirada que es una mirada de que el agua es una fábrica de agua, de que el agua provee agua, o sea, es una relación un poco instrumental también, pero importante en términos de que ha empezado a dar valor más al agua que a la minería. Mientras tanto, en el territorio, los pequeños mineros, las empresas empiezan a cooptar a los pequeños mineros, algunos de los pequeños mineros, para que se hagan de su lado y empieza a generarse un conflicto entre pobladores que históricamente han tenido una cultura minera, pero una cultura de pequeña minería, a confrontar con la gente de la ciudad, a confrontar con otras poblaciones campesinas que no quieren minería y a enfrentarse también, digamos, a todo un movimiento que se ha dado a nivel regional y a nivel nacional, porque el movimiento antiminero en Colombia es un movimiento bastante importante que ha logrado frenar varios proyectos. Entonces, esto, digamos, para mostrar el conflicto, un conflicto donde se ha constituido un comité, del Comité en Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán, que es un comité multisectorial que ha posibilitado la articulación de trabajadores, de estudiantes, de campesinos, de pobladores urbanos, de maestros, de jubilados. Cada año se convocan multitudinarias marchas, pero cuando digo multitudinarias marchas, son marchas de 150.000 personas que llegan que se juntan en Bucaramanga y que se movilizan y que han logrado parar hasta ahora 2 de los principales proyectos mineros en el páramo. Uno, el proyecto de Grey Star, que se logró parar en el 2011 cuando se le negó la licencia ambiental al proyecto minero, y ahora justamente hace 10 días el Ministerio de Ambiente no negó la licencia ambiental, pero sí lo archivó, que es una estrategia que está usando el ministerio para no negar la licencia, o sea, para dejar ahí como congelado el caso, y logró parar ese proyecto, que es el proyecto de Minesa, que es un proyecto de inversión de árabes, de los países arábicos, que ha hecho, digamos, que haya grandes inversiones en el territorio para acotar a la gente. Sin embargo, ha sido mayor la fuerza de esa articulación de la gente de la ciudad para frenar el proyecto. Termino y voy a avanzar para contar que ahí, digamos, dentro de todos esos procesos que se han dado, que ha generado el Comité en Defensa del Agua y la Vida, han habido otros procesos muy interesantes, como es el diálogo campo-ciudad, un proceso que ha sido movido por organizaciones campesinas de toda esa área rural que ustedes ven alrededor de Bucaramanga. Hay otras provincias con vocación agrícola importante, y ellos tienen un proceso de articulación campesino que se llama el Colectivo de Reservas Campesinas de Santander. Si quieres puedes ir avanzando hasta que lleguemos al diálogo campo-ciudad, que aquí está toda la información. Ahí pueden ver ustedes las multitudinarias marchas que se hacen en Bucaramanga, y esas son marchas que se hacen frecuentemente. Yo les cuento una anécdota. Mi mamá, que tiene 80 y pico años, ella tiene problemas para caminar, pero ella quiere hacer su caminata, y así ustedes encuentran a muchos ancianos, gente mayor, que va, así sea caminar una hora, así sea caminar una cuadra, pero acompañar
esa marcha, van las familias, van los hijos, va muchísima gente a esas movilizaciones. Y bueno, les venía contando entonces que se ha generado un diálogo campo-ciudad, que es una estrategia de esos campesinos que se vinieron a la ciudad, que se fueron a un barrio popular, y a partir de una historia muy vieja, de muchos otros encuentros en la defensa del agua, empiezan a construir un diálogo campo-ciudad en el que se articula, digamos, esa relación a través del agua, del diálogo por el agua, del diálogo por el alimento y del diálogo por la cultura. Entonces, a través de la cultura, a través del agua, a través del alimento, se empiezan a generar iniciativas, por ejemplo, como los mercados campesinos, se empiezan a generar como la cocina humeante, que es un espacio de compartir aprendizaje sobre el alimento, y a recuperar recetas que ya se han perdido. Se hace un festival, el Festival de Expresiones Rurales y Urbanas, que es un festival que recoge, digamos, toda esa cultura popular de la gente, y se hacen intercambios. Entonces los campesinos han conocido la realidad de la gente de la ciudad, los problemas que tienen con los servicios públicos, los problemas de hambre, los problemas de desempleo, y en el campo la gente de la ciudad va y conoce los procesos, cómo la gente produce sus alimentos, el papel que tienen en el cuidado del agua, etcétera. Entonces eso ha generado, digamos, estos espacios que han sido muy importantes para que se generen este tipo de movilizaciones, pero también digamos, propuestas de vida que permitan decir, podemos vivir sin minería, podemos recuperar nuestras formas tradicionales, y para pensar en una vida mejor, en un buen vivir o en una vida sabrosa, como dicen aquí los pueblos afrocolombianos. Muchísimas gracias, dejo por ahí más bien para la conversación. Gracias. Sí, 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 gracias Tatiana, muy ilustrativa y motivante tu testimonio, tu experiencia. En realidad, creería que hay al menos dos valores que yo ahí identifico. El primero es un valor simbólico, identitario de esa población que está directamente afectada, ¿no? Que en el caso tal vez de la comunidad de Tenguel habría que reivindicar el hecho de encontrarse ahí y desde hace mucho en esto. Y Tenguel es un lugar muy bonito. Tenguel es un lugar que está relativamente a poca distancia de Guayaquil, esta gran ciudad, y es un lugar que ecológicamente ofrece mucho. En esto, me contaban en el recorrido que hace tal vez 2 meses hice, que era un lugar balneario, que era un lugar donde eventualmente la ciudadanía, los habitantes de Guayaquil iban a Tenguel a disfrutar el fin de semana y a recrearse. Eso se ha perdido. Y creo que ahí hay un elemento que habría que dentro del trabajo de la organización social allá en Tenguel, habría que sacarle brillo. Y el otro, ya un aspecto un poco más utilitario, con relación a que esto que ocurre allá arriba no nos resulta, digamos, indiferente, que nos perjudica, que esa relación directa entre la minería y la calidad de vida en las ciudades, en la parte baja, digamos, en el caso de Guayaquil, está directamente relacionada, ¿no? Y creería que ahí hay algo también que deberíamos ponerlo entre manos como trabajo para realizar acá en Guayaquil. Yo estoy viendo que nos encontramos ya en la recta final de este panel y no quisiera cerrarlo sin antes dar algunas, digamos, vuelta a una ronda breve, colegas del panel, una ronda breve de intervenciones. A propósito, en el caso de Esther, a propósito del espíritu de la comunidad en este momento. Que nos comente brevemente, por favor, Esther, cuál es el ánimo como para saber de que hay una comunidad que está, digamos, en su momento prendida y ahora esperamos que también lo esté, porque sin ellos no hay, digamos, reivindicación que tenga buen puerto. En el caso de William, tal vez un comentario breve, William, a propósito de este enorme poder
incluso con influencia política, económica, obviamente, de esta gran amenaza transnacional que en este caso está viendo a Ecuador como un escenario, ¿no? ¿Cómo detener esto? ¿Qué pistas nos das? Ya hay una, obviamente, que está aquí como ejemplo a propósito de la consulta en Cuenca. Si nos podrías comentar brevemente, si cabe, una guía por ese sentido. Y lo otro, tal vez en relación a lo último que nos ha dicho Tatiana, es esa mirada que podría estar dando desde esa experiencia en Colombia sobre el trabajo que están haciendo acá las compañeras y compañeros de Tenguel. Algunos consejos que se podrían tomar ahí como orientadores. Entonces, bueno, con esas breves intervenciones estaríamos desarrollando esta recta final de este panel. Esther, por favor. Esther. El audio. Hola. Sí, ahí estamos. Respondiendo a lo que a tu pregunta sobre el ánimo. Bueno, el ánimo no está totalmente perdido, sino que lamentablemente las personas desanimadas unas que otras, debido a que las autoridades, que son las que tenían que salir al frente a decir basta de lo que está pasando, no lo han hecho, más están prácticamente dándole pleitesía, atención a los señores mineros por las regalías que le hacen. Y nuevamente vamos a recorrer los recintos y activar nuevamente el tema, coger con más fuerza y esta vez hacer que lleguen nuevamente las autoridades, pero que sean con ya cosas concretas. No queremos que solamente queden papeles, sino que quede asentado, que quede un precedente del daño que nos ha ocasionado, tanto en salud, en nuestras agriculturas, nuestros ríos, que quede un precedente ya. No solamente queremos en documentos, que quede asentado. Y si tienen que cerrarse las minerías, pues que se las cierren. Porque la mayoría de las partes de lo que tiene que ver Santa Marta, Chumiral, San Gerardo, la mayoría no tienen el permiso a las autoridades ambientales, que son las que tienen que intervenir directamente. Y en este caso también estamos pidiendo una audiencia a la alcaldesa de Guayaquil para que ella ponga sus oficios, interceda para que se ponga un pare a esto que nos está ocasionando la minería. Gracias, Esther. Simplemente para complementar esa intervención, señalar de que hace pocos días se ha constituido acá en Guayaquil una mesa técnica interinstitucional de organizaciones de la sociedad civil que están monitoreando la situación y dando seguimiento a la situación de Tenguel. Y bueno, ese es un instrumento que ponemos ahí a las órdenes, Esther, y a los compañeros de la asociación para que unamos el labor en esta tarea. William, por favor, a propósito del poder transnacional de la minería y cómo manejar esta situación. Bueno, gracias por la pregunta, muy compleja. Obviamente, sí. Claro, los poderes de los cuales gozan estas mafias transnacionales, dentro de las cuales se insertan las mega empresas que vienen aquí a implementar proyectos minero-energéticos en su conjunto, ¿no? Es muy delicado ponerles en jaque, para decirlo así. Por supuesto, existe la vía legal y es la que se sigue con la cuestión de las consultas o las demandas que se pueden interponer a través de los varios canales institucionales que existen. Yo creo que es una vía que obviamente es válida, es importante y que hay que seguir. Sin embargo, no creo que es una vía que se tiene que tomar de manera única. Es decir, si tan solo nos dirigimos a esa vía, pues creo que muchas desilusiones nos van a caer encima. Creo que se trata de luchas sociales, de conflictos sociales, y en ese sentido se tienen que desarrollar sobre varios frentes.
Entre estos frentes, además de lo legal, está el frente mediático. Y de hecho, en cuanto a las demandas, una consulta, bueno, la esperanza es que se pueda llegar, claro, a que la consulta llegue a un no contundente en contra de la minería y que luego ese no se aplique. Y eso, hay ejemplos como pues en Colombia, por ejemplo, o en otras partes de la región, donde hemos podido presenciar procesos de consulta que han sido exitosos. Pero creo que a la par de una pata legal, si quieren, han desarrollado otras patas muy importantes, como es la pata mediática y comunicacional. Yo creo que incluso a veces, si es que no llegamos a ganar en los tribunales, el mero hecho de que una demanda judicial dé visibilidad a una lucha se puede aprovechar en términos comunicacionales. La comunicación ya no es un asunto local. Eso es del mundo anterior. El mundo actual es un mundo de una comunicación globalizada, transnacionalizada. Y de la misma manera que los actores transnacionales, que son las empresas mineras, actúan a ese nivel, yo creo que, claro, es importante que digamos, los procesos de lucha se desarrollen también a ese nivel, buscando alianzas permanentes a nivel internacional. Porque una cosa es un movimiento que se desarrolla a nivel local o nacional y interpele el gobierno a ese nivel. Otra cosa es que se haya tejido alianzas con movimientos a escala global y que estos movimientos a escala global interpelen el gobierno nacional. En general, tiene mucho más peso. Bueno, y está la pata más de la ocupación territorial, ¿ya? Y eso es una pata que obviamente es más sensible, comporta una serie de riesgos, de problemas. Pero bueno, yo he podido constatar en muchos contextos, por ejemplo, la provincia de Mendoza, como manifestaciones masivas en contra de megaproyectos mineros habían apoyado procesos que se desarrollaban tanto a nivel mediático como a nivel legal. Y la unión de estos procesos, pues, han logrado muchos éxitos en términos de impedir que el poder de estas empresas se despliegue en el territorio. Ahora, hay estrategias también, ¿ya? Y claro, por ejemplo, las empresas que en este momento transnacionales que están desplegando su poder, que están intentando desarrollar megaproyectos mineros, son por su mayoría empresas de exploración. Ya tenemos empresas grandes que están con proyectos muy avanzados, incluso en una fase inicial de extracción, como es el proyecto Fruta del Norte, en la Correa del Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe, y el proyecto Mirador, por supuesto, que está en manos de capitales chinos. Pero la inmensa mayoría de los otros proyectos ya aún están en una fase más temprana, que es la fase de exploración. En esa fase, las empresas están permanentemente evaluando la pertinencia de invertir en el contexto en el cual se desarrolla su proyecto. ¿Ya? Entonces evalúan el contexto en términos, claro, físico, geológico, en términos del potencial del yacimiento que posiblemente encuentran, pero también evalúan el potencial en términos sociales. Evalúan el rechazo que existe a nivel local y posiblemente nacional de la minería. Y claro, el tema de las consultas, yo creo que es un tema que se ha demostrado que a los mineros les gustan mucho. Y no hay que olvidar que las empresas mineras, por su mayoría, estas que se encuentran en la fase de exploración, están amparadas en mucha medida en la reputación que logran desarrollar a nivel mediático y dependen de sus accionistas en las bolsas de valores. Cuando hay ecos mediáticos negativos sobre el posible desarrollo futuro de un proyecto minero, para estos accionistas son malas señales y eso les detiene de invertir en tales empresas o tales proyectos.
Y esos son mecanismos de los cuales hay que tener conciencia para poder justamente entender que si se hace mucha bulla, si quieren, para decirlo de manera esquemática, a nivel local, y hay muchos impedimentos que se desarrollen a raíz de, claro, la frente legal, la frente institucional, la frente jurídica, bueno, la frente mediática, que haya mucha manifestación en la calle de rechazo a la minería, que eso se demuestre que haya una articulación nacional de este rechazo, pues esos son los tipos de señales que a las empresas mineras pues les hacen huir de un contexto nacional en particular. Entonces, bueno, eso serían un poco las reflexiones que podría compartir con usted. Muchas gracias, William. Y aprovecho esa alusión que haces a propósito de la visibilidad para incluir dentro de este panel un breve mensaje de María Estelva Espamba, miembro integrante del equipo del Pacto Ecosocial del Sur con relación a este tema, y luego pasamos a Tatiana. Mi nombre es María Estelva Espamba, soy argentina y hace años que acompaño las luchas ecoterritoriales en mi país y en otras regiones de América Latina. Celebro con gusto que en Cuenca pueda realizarse una consulta popular en relación a la minería a cielo abierto. Celebro que los y las ciudadanas salgan a votar en contra del modelo de mal desarrollo que utiliza. Mi nombre es María Estelva Espamba, soy argentina y hace años que acompaño las luchas ecoterritoriales en mi país y en otras regiones de América Latina. Desde arriba quieren imponernos modelos de mal desarrollo. En Cuenca pueda realizarse una consulta popular en relación a la minería a cielo abierto. Ir a votar. Celebro que los y las ciudadanas salgan a votar. Y ahora, contigo, Tatiana, estas recomendaciones, a mí me ha gustado mucho también todas las aportaciones de los panelistas de ahora, y quisiera cerrar contigo y esa orientación desde la experiencia que nos puedes dar desde allá. Bueno, yo diría una cosa, y es que muchas veces lo que uno asume que estos procesos se hace algo y la respuesta es inmediata, ¿no? Y la respuesta no es inmediata, ¿no? Yo siempre digo que gran parte de las luchas hoy, que María Estelva Espamba llama ecoterritoriales, que nosotros aquí llamamos ambientales o defensa del territorio, tienen como unos antecedentes que son muy importantes, ¿sí? Por ejemplo, en el año 2006 al 2010, más o menos, nosotros impulsamos un referendo por el agua en Colombia. Ese referendo por el agua fue un proceso muy bello porque avanzó en un asunto que creo que ha sido muy importante en las articulaciones colombianas, y es lo multisectorial, ¿sí? Eso ha sido clave. En el referendo por el agua estaba el movimiento indígena, estaba el movimiento de los trabajadores, de los servicios públicos, particularmente los de la gestión del agua, estaban los acueductos comunitarios, los ambientalistas y múltiples sectores académicos, profesores, estudiantes, etc. Ese referendo recorrió todos los ríos principales de Colombia, los navegó, ¿sí? Navegó el Magdalena, navegamos el Cauca, navegamos los ríos del Pacífico. Yo tuve la fortuna de navegar muchos de esos ríos, el río Sinú, navegamos el Meta, navegamos el Cauca. Y eso fue una entrada muy bella, por otro lado, al país. O sea, meternos por los ríos fue como otra experiencia completamente diferente. Y recogimos 2 millones de firmas
que finalmente no se lograron concretar. Perdimos el referendo por el agua, pero ganamos en acumulado social, en relaciones, en encontrarnos con mucha gente que no conocíamos, y hoy muchos de los comités ambientales en defensa del agua y de la vida surgieron del referendo por el agua. Se empezaron a encontrar en el referendo por el agua. Esas relaciones que hoy hay en Bucaramanga, por ejemplo, entre los ambientalistas y el sindicato, empezó con el referendo del agua, ¿sí? Lo mismo que hay en el Ibagué, que conoce muy bien Alberto Acosta, que está siguiendo este programa. O sea, son relaciones que vienen de antaño, que vienen de hace años, la relación de la Unión Sindical Obrera, por ejemplo, con el ambientalismo, para que hoy digan no al fracking, es un proceso también de larga data. Entonces, ¿cómo vamos pensando en que esos acumulados se van dando? Ustedes también tienen cantidades de experiencias maravillosas, estas rutas que han hecho con Acción Ecológica. ¿Cómo vamos sumando y cómo vamos buscando esos puntos de encuentro y cómo vamos siendo también creativos? Aquí hay otras cosas que se han hecho, que han sido muy bellas, que son las marchas carnaval. Las marchas carnaval surgieron porque eran estigmatizadas las marchas, que empezaron siendo de estudiantes, por ejemplo, en Ibagué, que era una marchita de 500 estudiantes, que hoy es una marcha de 150.000 personas también en Ibagué. Lo que hicieron los estudiantes para romper la estigmatización que tenían de que eran tirapiedras, de que eran guerrilleros, de que eran terroristas, fue volver la marcha un festival, un carnaval. Y eso rompió la estigmatización, porque ahí se metió todo el mundo, se metieron los colegios que preparan sus comparsas, se metieron los profesores con los estudiantes a preparar sus comparsas. Entonces creo que hay que romper como todos esos estigmas que nos crean, hay que trabajar, tú lo decías antes, Billy, lo simbólico es muy importante, o sea, cómo recuperamos, cómo construimos otros referentes, cómo construimos otras simbologías, otros referentes culturales, o sea, que cuando la gente empieza a decir el agua vale más que el oro, rompió esa idea de que lo más sagrado es el oro, ¿cierto? Y que no es lo más importante en una sociedad el oro, sino el agua. Y cuando ya un país lo empieza a corear, eso tiene gran importancia. Entonces creo que ahí hay muchas cosas. Las consultas populares en Colombia han significado un debate frente a la democratización de un país ausente, digamos, de espacios democráticos. Entonces, ¿cómo recupera, digamos, ese movimiento de las consultas el valor de la democracia, el valor de participar y de decidir? Y en las consultas populares en Colombia, la gente llega en la madrugada a hacer cola para votar, cosa que añoraría cualquier político que paga para que le voten por él. Aquí la gente sale a votar por el agua, ¿sí? Y hay cosas muy bellas, digamos, de esos procesos de consulta, y por eso animo a que se haga la consulta popular en Cuenca, porque seguramente va a construir, digamos, otras narrativas, otros referentes, y va a recuperar los espacios democráticos. Muchas gracias. Gracias, Tatiana. Efectivamente, lo que nos está pasando en Cuenca nos tiene bastante motivados con relación a esta lucha que tiene larga data y que se ha cultivado a partir de esfuerzo de la gente que la sufre. Esto no nos ha caído del cielo. Esta consulta, que es un hito en materia de exigibilidad de derechos, se la debe a la población que ha estado desde hace mucho peleando por su páramo, por sus ríos. Y bueno, creo que con esto estaríamos dando cierre a este panel que creo que ha llegado a buen puerto y con mucha carga. Creo que han habido ahí muchas cosas muy importantes de parte de Esther y todo ese trabajo tesonero que tiene de parte de los insumos de William, muy documentado, muy esclarecedores en relación a la dimensión del problema. Creo que han habido ahí aportes bien importantes. Y el tuyo, Tatiana, a propósito de esa desorientación también, que da cuenta de una experiencia de vida ahí dedicada al trabajo en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.
Con esto doy ya por terminado este panel. Creo que nos hemos pasado un poquito, pero ha estado rico todo. Y bueno, a cuidar la vida y la naturaleza. Buenas noches a todos y todas. Gracias, chao. 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 Chao, chao Esther, Chao. chao William.